muy buenas, gracias por continuar con la información legislativa. Nos encontramos en la oficina del diputado José Francisco Nicolás del Partido de Liberación Nacional, con quien vamos a conversar un tema bastante importante que tiene que ver con la prescripción de deudas, un proyecto que acaba de presentar el señor diputado de la corriente legislativa. Don Francisco, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y que nos explique bien detallado en qué significa este proyecto, que sabemos que la pandemia quebró a muchos negocios, quebró a muchas personas, que no es que no querían pagar sus deudas, sino que no pudieron pagarlas. Que nos explique un poco el proyecto. Gran tema el de las deudas que tienen los costarricenses. Un poquito de estadística, primero que todo y rápidamente. 6 de cada 10 costarricenses dedican más del 70% de sus salarios a pagar deudas. Hay 800.000 expedientes de cobro judicial ahí en los juzgados de cobro, de los cuales por lo menos un 70% tiene componentes de parte de la deuda prescritas o están totalmente prescritas. Eso hace que los hogares costarricenses se llenen de tensión, de problemas de salud mental, física, emocional, que se desintegren familias, que se pierdan trabajos, que se pierdan emprendimientos, negocios, etc. Yo he dicho muchas veces que hay que legislar para las personas. Las personas nos ven a nosotros aquí en la Asamblea arreglando el déficit fiscal, provocando nuevas instituciones o recomponiendo instituciones, temas de Estado que son necesarios, sí, por supuesto, pero hay que legislar para las personas. Y este tema de las deudas es un tema de personas, de seres humanos. ¿Qué sucede normalmente? Que si usted por A o por B razón se atrasó en un crédito, se atrasó en un pago, se le empieza a hacer una bola de nieve, ya no tiene recursos, ya no le alcanza, no puede pagar sus gastos básicos, sus recibos, etcétera, su alimentación, su educación, ya ni siquiera la diversión y el esparcimiento familiar. Entonces entra en una caída libre y va cayendo en deudas, al punto que por supuesto su acreedor lo pone en cobro judicial. Eso sí lo hace de buena fe. Hay acreedores que dejan que esa bola de nieve aumente, se haga muy grande, y cuando ya está grande esa bola de nieve, le presentan el expediente a cobro judicial, a pesar de que saben ellos mismos que buena parte de esa deuda está prescrita, es decir, que ya no se puede cobrar porque se envejeció. El término de prescripción es eso: usted como acreedor no cobró a tiempo, sin embargo ellos presentan todo el paquete completo, y entonces una deuda, digamos que inicialmente eran 2 millones de colones, ahora va por 8 o 9 millones, le presentan eso al juez, el juez lo notifica y usted por supuesto que se desmaya del susto y le dicen: le van a quitar la casa, va a perder el trabajo, va a perder el carrito, etc. El proyecto que presenté es un proyecto de una costura muy sencilla. Lo que busca es que todo juez de la República, una vez que le llegue el expediente y lo revise de oficio, es decir, él mismo sin que nadie se lo pida, revisa los componentes de la deuda y dice: esta parte ya está prescrita, esto no lo cobró a tiempo, esto otro sí va o esto otro no va. Y el saldo, lo que quede, ya sea que cero o que quede mucho menos, se le notifica al acreedor y le dice: señor, ya no son los 5 o 6 millones que usted quería cobrar, solo quedan 2, nada más. Y eso es lo que voy a proceder a notificarle al deudor. Es decir, ya evita que el pobre costarricense que ya estaba en deudas, que ya estaba en no pago, tenga que, además de que no tiene dinero, ir corriendo a ver quién le presta 200.000 o 300.000 colones para buscar un abogado que le defienda su derecho de prescripción de deudas ante un juez. O sea, buscar más dinero para demostrarle al juez que la justicia va con usted. Eso está muy mal. Entonces, este proyecto va a hacer eso, que ya de aquí en adelante ya no se puedan cobrar deudas que están prescritas, deudas que ya no son viables desde el punto de vista de tiempo, que se envejecieron y que ya no se pueden cobrar. Diputado, uno de los requisitos fundamentales para que una deuda prescriba es la notificación, y en muchos casos, por ejemplo, deudas de tarjeta de crédito prescriben a los 4 años del último pago que hizo el deudor. Muchas veces no se notifica, aunque la ley de notificaciones está clara y está pues, evidentemente vigente, no se notifica al deudor porque hay, muy bien usted lo decía, 800.000, 900.000 expedientes en cobro judicial. Deudas de 100.000 colones que al final, como usted mismo lo dice, se convierte en una bola de nieve y se convierte en 5 o 6 millones de colones. No es la ley de notificaciones, simplemente es que, a su criterio, son demasiados los expedientes que llegan a saturar los juzgados de cobros. Hay una práctica que algunas entidades financieras la utilizan, que es la venta de carteras morosas. Y eso es una práctica abominable, aborrecible,
porque eso es tomar gente que ya se sabe que no pudieron pagar, no pueden pagar, que han estado pagando durante años, pero en algún momento ya no pudieron más, y entonces se la pasan a bufetes que se especializan en hacer cobros, incluso presionar por esos cobros, haciendo llamadas a los trabajos, llamando a los patronos, mire, fulano trabaja con usted, es que nos debe una plata, y necesitamos que nos pague, entonces ya el patrono llama al pobre empleado y lo pone y lo crucifica y le dice, o me paga o se va de aquí, etc. Claro. Entonces, esas pierde prácticas, el trabajo nuevamente, por eso. Claro, claro, y de nuevo la persona va cayendo en círculo, porque cada vez con menos recursos, menos trabajos, menos posibilidades de pago, etc. Esa venta de carteras, en buena medida se va a detener en tanto y cuanto vea quien la va a comprar esa cartera de deudas atrasadas, ¿verdad? Se va a dar cuenta de que ahí viene mucha deuda que ya está vencida y que aunque la presente ante el juez, ya el juez de hecho se la va a rechazar. Por supuesto que le va a notificar a usted como acreedor, le va a decir, señor, ya esa parte no la puede cobrar. Usted tiene derecho a pronunciarse, pero ya el juez dijo que no. Entonces, lo que estamos haciendo es dándole al costarricense un instrumento que no le cueste, que la justicia se ponga a favor del ciudadano y que le diga al ciudadano, sí, usted por la incapacidad del acreedor no pagó. Y es que también pensemos, la prescripción es una sanción contra el acreedor, no es a favor del deudor. Es que usted no me pudo cobrar a mí, no tuvo capacidad para localizarme y para cobrarme, o cuando me prestó esa plata en el contrato de crédito que hicimos, no estableció muy bien las condiciones, ¿verdad? Y entonces la sanción de la prescripción no es que yo le estoy ayudando solamente al deudor, estoy castigando al acreedor diciéndole usted fue incapaz de hacerlo, porque hizo un contrato demasiado leonino, demasiado carnívoro contra el pobre persona que le estaba pidiendo dinero y ahora usted está imposibilitado de cobrarme. ¿Para qué usted presta plata en esas condiciones? Diputado, pero es que a veces los bancos no actualizan la base de datos de los deudores, las direcciones y los teléfonos y por eso es que pasa eso de no poder notificarlos. Se oye mucha cosa de prácticas perversas, que ojalá que no fueran así, pero por ejemplo, créditos donde te dan una fecha al mes de pago. Si pagas antes, te lo cargan a abono a los intereses. Y si pagas después, te cobran multas por atraso. Un día después. Tiene que ser ese día. No importa que caiga sábado, domingo de Ramos o que sea el día de Juan Santa María. No importa. Lo que importa es que pague ese día. Y si los bancos están cerrados, ver cómo hace, quién le hace la transferencia electrónica. Ese tipo de prácticas hay que cambiarlas. El costarricense no merece un sistema financiero ni público ni privado que lo acose y que le ponga créditos tan volátiles como de las famosas tarjetas de crédito y que al final lo que hacen es una bola de nieve contra la persona ciudadana. Diputado, la cesión de deuda a la gestionadora de cobro. Usted como deudor firma un contrato de una deuda a un banco. Al final usted pagó muchos años y no pudo pagar por diferentes circunstancias y esa deuda se la venden a un bufete de abogado. ¿Eso lo irían a incluir en el proyecto de ley? ¿Es legal o no es legal eso, diputado? Tiene que haber conexidad, usted sabe, en todo proyecto de ley. Y me parece que ese es un tema que también amerita presentar un proyecto de ley solo para prohibir esa práctica, que es la práctica de ceder deudas, que también tiene connotaciones muy delicadas. Le voy a decir cuáles son. Por ejemplo, si usted quiere legitimar capitales, ¿verdad? Hablando ya así en crudo, ya yo le compro a usted cualquier deuda que ya esté lista. Claro. Porque entonces yo se la compro un monto y supuestamente de ahí rescato, de ese 10% que pagué por toda esa deuda, rescato un 30, un 40. Y eso no lo meto en las cuentas bancarias ya legitimado. Claro. Es una manera de enjuagar dinero. Entonces hay que entrarle a ese tema de la venta de deudas. Es un buen tema, creo que amerita hacerle un proyecto de ley y de verdad me parece que tengo que trabajar sobre eso para hacer otro proyecto en esa dirección. Es un tema tan importante como el de la prescripción de deudas. Diputado, sanciones para las entidades financieras que sabiendo que la deuda está prescrita, que el último pago del deudor fue hace 4 años, como lo indica la ley, aún así lo envían a los juzgados y los juzgados le embargan el salario a los deudores sabiendo que eso está prescrito. ¿Van a incluir sanciones para eso? Como toda idea, cuando se presenta en la corriente legislativa aparecen muchas organizaciones, asociaciones y personas de buena voluntad que cuentan sus testimonios. Bueno, hace 2 días una persona me contactó y me dio una muy buena idea. Me dijo que como tanto el juez como los abogados que cobran, que presentan el expediente, saben que esa deuda está prescrita, entonces debería establecerse un costo por el intento fallido de poner al juez a resolver. Es decir, el juez no solamente va a decir esta parte de la deuda está prescrita, sino que además le va a cobrar al acreedor diciéndole como usted intentó cobrar una deuda que usted sabía, porque por ley está establecido que después de 4 años está prescrita, a usted también le voy a cobrar el costo de haber resuelto este expediente.
¿verdad? Y eso va a hacer que entonces esos bufetes que se dedican a hacer tiro al blanco contra las personas ya se cuiden un poco más porque les va a costar cada expediente fallido que presenten ante los tribunales, a sabiendas de que, como la ley lo dice claramente, en 4 años ya extingue la deuda. Importante, diputado, darle herramientas a los jueces y a los juzgados de cobros de todo el país para que esa montaña de expedientes, los jueces puedan identificar rápidamente esa prescripción y que se pueda hacer de oficio tal y como usted lo menciona en el proyecto de ley. Sí, tenemos que ayudarle al Poder Judicial para que la famosa mora judicial, es decir, el atasco que tienen ellos en expedientes, del cuales más del 80% son de cobros judiciales y un 20% de otras materias, agrario, penal, familia, etcétera. Pero ahí está lo fuerte del atasco del Poder Judicial. Bueno, si logramos hacer eso, de verdad, esa curva ascendente de expedientes va a empezar a decaer, porque ya los bufetes de cobro ya se van a ir tranquilizando y calmando y entendiendo que el negocio de ellos no está ahí. Y si le agregamos otra ley que venga y prohíba la venta o la cesión de acreencias de cobros, entonces vamos a quitar presión en eso. La solución será un plazo razonable, 2 o 3 años, pero le garantizo que esa marea, como decimos en Punta Arenas, va a ir bajando hasta que llegue a un nivel manejable para los juzgados de cobro del país. Muy sencillo, tal y como usted lo dice, diputado. El proyecto, para resumir entonces, prescripción de deudas que se haga de oficio y que no el deudor tenga que esperarse hasta 1 año con el salario embargado para que el juez lo pueda ver y resolver, devolverle los dineros retenidos y parar ese embargo. Eso básicamente. Y que no tenga que gastar en abogado para que reclamen su derecho ante el juez. Porque esa es otra cosa, usted le llega la notificación y dice, ¿ahora qué hago? Tengo que buscar a un abogado. El abogado, el primero que le dice, deme 200,000 colones y yo le resuelvo el caso. A veces ni se resuelve, pero sí tuvo que pagar los 200,000 colones. Entonces, tras que no tiene dinero, tiene que sacar plata donde no lo tiene para poder buscar un profesional en derecho que le defienda. Algo que es un derecho. Es decir, usted tiene derecho a tal cosa, pero tiene que pagar por ese derecho. Ese no es el país que queremos. Que además que en muchos casos, según hemos investigado, ese cobro del abogado se vuelve a veces hasta la mitad de la deuda, hasta a veces hasta más. Y me parece que además también la eficacia de esos pagos tampoco son garantizados, porque trabajos son trabajos, intentos son intentos. Un abogado no te garantiza que te va a quitar esa parte de la deuda prescrita. Te dice que lo va a presentar, pero él no es el juez. En cambio, si el juez lo resuelve de oficio, ya ahí sí, punto, y aparte, se acabó, no hay deuda, o esa parte de la deuda no va. Entonces se resuelve más rápidamente y vamos por el principio de justicia pronta y cumplida. Se le está cumpliendo prontamente al ciudadano en la parte de que su justicia le dice esa parte de la deuda no va. Importante legislar entonces para los costarricenses, Hay que legislar darle para las herramientas personas necesarias. Hay que legislar para las personas. Las personas con razón o sin razón, con carbón o sin carbón, dicen no están pensando en mí en la asamblea. Es que tenemos que buscar más y más leyes que mejoren la calidad de vida del costarricense. Recuerden, 6 de cada 10 costarricenses dedican el 70% de su salario a pagar deudas. Eso no es paz, eso no es tranquilidad familiar, eso es conflicto, eso no es salud mental ni física, eso provoca fricciones intrafamiliares. Bueno, démosle calidad de vida al costarricense en ese tema y en muchos más, pero este es un tema medular. Diputado, es que hemos investigado que hay más de 800,000 expedientes en los juzgados haciendo fila. Es muy probable y conforme el tema sigue y la situación económica del país no levanta productividad, no generamos más riqueza, la gente se va a seguir endeudando. Además, estamos en un ambiente de consumismo y entonces la gente prefiere asumir una deuda que ahorrar. Claro. Y entonces ahí viene el tema donde cada vez hay más personas metidas en ese círculo de producir más y más deudores. ¿Ya le asignaron comisión al proyecto, diputado? No le han asignado, estamos esperando que vaya a jurídicos, así se lo pedí yo al presidente del Congreso, a don Rodrigo Arias, y espero que por conexidad vaya a jurídicos, que me parece que es la comisión donde debería de ir. Es un tema que tiene que ver con una reforma al Código de Comercio y bueno, ahí estaremos. Por dicha yo formo parte de esa comisión, así que lo estaré empujando con todas las fuerzas que pueda. ¿Va a hablar con los jefes de fracción para que se pueda sí, y además creo que hay mucha receptividad. Es un tema, como usted lo dice, de muchas fracciones, una sola fracción. No solamente mi fracción de Liberación Nacional se lo puede echar al hombro este proyecto, tenemos que hacer entre varias fracciones. Pero yo creo que el proyecto lo amerita. El proyecto es un proyecto calibrado para personas, para seres humanos, para personas que sufren el acoso de una deuda prescrita y me parece que con fe, lo digo, espero que haya bastante receptividad y ojalá pronto ya lo tengamos dictaminado en comisión y ojalá ya listo tocando la puerta en plenario. Hace falta legislación en esa materia, diputado. Mucha, y no solamente con lo que comentábamos ahora de las ventas de deudas, sino también
dineros que se manejan informalmente. Hemos hecho un gran esfuerzo contra el gota a gota, hemos hecho un gran esfuerzo por la formalización, pero el dinero que es el vehículo con el cual se mueven algunas organizaciones delictivas, sigue siendo, digamos, la banda transportadora con la cual se pone en sufrimiento muchas familias cuando se les da dinero de origen extraño y después se les quiere cobrar al revés hasta la sangre que puedan dar. Diputado, muchas gracias, suerte con el trámite de este proyecto porque sin duda alguna muchos costarricenses se lo van a agradecer. Lo vamos a tomar con optimismo y con la bendición de Dios y empujando fuerte. Era el diputado José Francisco Nicolás del Partido de Liberación Nacional con quien conversábamos de este proyecto de ley que tiene que ver con la prescripción de las deudas. Continuamos con más información.